Buenas, bienvenidos a el tema 3 de este taller de feminismos negros, teoría y vivencialidad, que es un tema denominado principales contribuciones teóricas de los feminismos negros y otros movimientos afines. Como veremos, estos movimientos afines de los que hablamos son movimientos antirracistas, movimientos decoloniales, teorías desde el feminismo decolonial y demás. Bueno, espero que hasta el momento andéis disfrutando, que esté siendo muy bello el recorrido por estos temas que estamos planteando. Y quiero deciros que este tema para mí considero que es el más complejo de entender, puede que el más denso de todo el temario. Como habíamos visto, los feminismos negros intentan analizar todos los sistemas de opresión de este mundo. ¿Qué ocurre? Que no son pocos y entender la interacción de unos con otros a veces parece como demasiado lío, pero realmente no hay que perder el foco que estamos describiendo la realidad. El análisis interseccional es una forma de analizar la realidad, una forma de analizar esas opresiones múltiples que, bueno, nace, obviamente, Kimberlé Crenshaw es una mujer negra, entonces estas opresiones nacen bajo el análisis de la realidad de las mujeres negras, ¿no? Y cómo son realidades diferentes a la de mujeres blancas y diferente a la de hombres negros. En este sentido, tengo una anécdota curiosa porque una vez una amiga me preguntó, oye, para ti, ¿qué es peor? ¿Ser una mujer o ser negra? Y era como, este es el problema, ¿no? De intentar dividir, seccionar realidades. Moya Bailey habla del término misogynoir, un término pues que al final intenta ponerle nombre a una realidad. Y es que no se puede separar. Yo no sé, porque no puedo separar mi identidad. En el material de estudio, una charla TED de Kimberlé Crenshaw para poder entender mejor a qué se refiere, ¿no? Con entender en mayor profundidad. Y también un pequeño reportaje como en materiales extras, pues si os interesa, de mujeres españolas, mujeres que hablan de sus realidades y por qué el feminismo blanco hegemónico no las representa. Muchas veces estamos analizando la opresión, ¿no? Hacemos los análisis desde la opresión, pero para que exista opresión tienen que existir privilegios. Entonces también es importante analizar cuáles son esos privilegios. Tienen la gran característica que son invisibles. Pues por ejemplo, si hablamos del privilegio blanco, Peggy McIntosh habla de que es como una mochila invisible llena de mapas, compases y otros valiosos recursos que solo poseen las personas blancas. Entonces, el problema no es que las personas blancas no tengan dificultades, no sufran, no tengan vidas complejas, sino que esas dificultades no tienen que ver con el hecho de su raza. Ponemos el ejemplo de personas de dentro del colectivo LGTBIQ+, que claro, que también van a tener que sufrir pues una serie de situaciones difíciles que una persona heterosexual no tendría. Esos son los privilegios, completamente invisibilizados. Y después vamos a abordar una serie de conceptos que vienen de la teoría decolonial. La teoría decolonial es una teoría comenzada por Quijano en principios de los años 90 y luego completada por un montón de sociólogos de Abya Yala, también como al igual que Quijano de corte marxista, que intentan sistematizar pues todo este sistema colonial de opresiones. Eh, Introduzco la teoría decolonial porque creo que es muy importante entender que es una teoría
que nace gracias al aporte de muchos de los feminismos negros o de los movimientos de liberación negra o los movimientos decoloniales previos que muchos tenían pues origen de ideólogos negros. Es el caso de Frantz Fanon, que es el grande, ¿no? El padre de las teorías decoloniales. Entre muchos de sus aportes se rescata sobre todo este análisis de la zona del ser y la zona del no ser. De hecho, no es azaroso que la conquista e invasión de Abya Yala comenzara después de la expulsión de los árabes y los judíos del Gran Reino de España. Bueno, en ese caso, en ese momento era Castilla. Todo forma parte de un proyecto, ¿no? El proyecto Modernidad-Colonialidad, que no entro en detalle en el análisis de la modernidad porque creo que ya sería mucho más denso, pero creo que es importante entender que todo este proceso es un proceso ideológico común hacia el mundo moderno y lo que implica ese mundo moderno. Entonces, en ese mundo moderno se comienza con el racismo institucional. El racismo institucional nace en nuestra querida España, cuando en 1552 termina pues medio siglo de debates tremendos académicos sobre si las personas negras teníamos alma o no. Este debate era un debate importante, porque era un debate sobre si era lícito o no la esclavización, porque la cristiandad no te permitía esclavizar a personas con alma. Entonces al final se decretó que no, que los negros no tenían alma, pero los indígenas sí. Entonces a los indígenas se los sometieron a una serie de trabajos forzosos que en el fondo eran también procesos de esclavización, pero no con ese nombre y bajo otras características. Y a los negros africanos, pues vía libre, eran animales, ¿no? Este proceso de creación de racismo sistémico constituye el inicio de esta zona del ser y zona del no ser, como diría Fanon. En la zona del ser está la blanquitud. Está toda esa zona de privilegios en donde los conflictos se resuelven de manera pacífica, mediante el diálogo, mediante las concesiones. En la zona del no ser está la negritud, aunque no solo ella, ¿no? Todo están los gitanos, los árabes, porque la zona del no ser se construye principalmente por la raza, pero no solo por la raza, también por identidades culturales, por religión y demás. En esa zona del no ser, los conflictos se resuelven a la fuerza, por violencia. Son unos bárbaros, no se puede conciliar con alguien que no está a tu nivel, ¿no? A tu nivel de humanidad, entonces, pues a avasallar o a llevarles conocimiento, porque ellos no tienen suficiente conocimiento. La zona del no ser es una zona en la que no es de extrañar que haya una guerra, que haya saqueos constantes, que haya trabajo forzoso, porque total siempre ha sido así, son unos animales. Pero si tenemos una guerra en Ucrania es algo completamente terrible, porque es en la zona del ser. Pero en Afganistán, en Burundi, esa es la construcción del racismo institucional, que es la base también de todo este proceso colonial, porque también hemos de entender que el colonialismo y el capitalismo son indivisibles. El capitalismo se expandió gracias a todo el proceso colonial y el proceso colonial se expandió gracias a la esclavización, a la trata transatlántica. Entonces son procesos que están fusionados, que podemos analizarlos a nivel teórico fragmentándolos, pero que en la realidad son uno, van en paquete. Para entender la teoría decolonial hay que entender pues que el colonialismo fue un proceso sociopolítico histórico que comenzó con la invasión de Abya Yala y que ha ido transformando más que nada su cara externa, ¿no? Por decirlo así.
porque el extractivismo sigue vigente, la zona del no ser sigue vigente y otras muchas características coloniales. Por eso, desde la teoría decolonial no se habla de poscolonialismo o neocolonialismo, porque se habla de las colonialidades para mostrar también esa continuidad. Entonces, desde las colonialidades podemos decir que son la colonialidad del ser, que básicamente Maldonado une esta teoría de la zona del no ser y del ser de Fanon, ¿no? Que, para entendernos bien, esto sería la colonialidad del ser. La colonialidad del poder es la primera que Quijano desarrolla, y realmente la colonialidad del poder engloba todo lo demás, pero para poder seguir entendiendo que ese poder no es un constructo solo militar, no es un poder solo político, visual, por decirlo así, no de ocupación, sino que esa colonialidad del poder también necesita asentarse en la colonialidad del ser, obvio, y en la colonialidad del saber. La colonialidad del saber nos dice, básicamente, que hay un único saber que es el que importa. Todo lo demás son saberes de la zona del no ser, de los bárbaros, de los animalitos. El único saber que importa es el saber de la ciencia. Por eso, desde la academia es un gran método colonial. Todos los saberes que no provengan del eurocentrismo hay que ponerlos a prueba, como mínimo vamos a hacer algún ensayo científico para demostrar si la acupuntura sirve o no. No importa que sea un método milenario, da igual. Nosotros desde nuestro método científico, que es el único saber válido que existe, vamos a demostrar si eso funciona o no. Por terminar este tema, hablamos de la colonialidad del género. La colonialidad del género la incluye Lugones en el análisis de Quijano, que dice que quedó flojo el análisis de Quijano, porque si bien la colonialidad del poder, según lo aborda Quijano, es un proceso de dominación del sexo y sus productos, de la reproducción de la especie, además de controlar el trabajo, la naturaleza y demás, de controlar el cuerpo en general. Entonces la colonialidad del género forma parte de esa colonialidad del poder, pero aún así se enuncia de manera más profunda para poder entender cómo esas dicotomías de las que hablábamos en esa colonialidad del ser se traducen al género, cómo el género es un constructo eurocentrado. La colonialidad del género habla de cómo el mundo se divide en zona del no ser y del ser. Entonces, solo dentro de la zona del ser son hombres y mujeres, y en la zona del no ser son machos y hembras, ¿no? Porque es la zona del no ser. Entonces, una mujer negra no es una mujer. Volvemos a su Journey Truth. Una mujer negra no es una mujer porque no es una dama, no es una señorita, ¿no? Estamos entendiendo cómo son constructos distintos. Esto volvemos a romper contra ese feminismo blanco hegemónico que nos dice que las mujeres somos todas a una. No, porque venimos de realidades distintas. Y la colonialidad del género vuelve a dar cuenta de esto. El binarismo de género es un constructo político que viene del colonialismo. Ifi Amandiume, una gran escritora, poeta, antropóloga nigeriana, en su libro Hijas que son varones y esposos que son mujeres, habla de cómo muchos pueblos igbos reniegan de esa estructura colonial de dimorfismo de género, además asociado a los genitales, ¿no? Sino que era mucho más flexible el género y no se vinculaba completamente con el sexo biológico. Mina Salami habla de que las sociedades tradicionales africanas no eran esposas domesticadas. Dice que eran políticas, granjeras, artistas, chamanas, diosas, brujas, profetas, reinas madre,
reinas de la lluvia, faraonas y menio.